Las hojas están llegando, han llegado a... No hay un montón de hojas en un sitio, ¿no? Ahí. Pensaba que a lo mejor sí que había. Muy bien, perfecto. Pues en este domingo estamos en nuestro progreso en esta segunda carta de Pablo a los Corintios. Y como hemos visto, pues básicamente en esta carta Pablo está haciendo tres cosas. Primeramente, está dando explicaciones de por qué no había cumplido con su palabra. Él había prometido ir a Corinto a visitarles y lo que había comentado en la primera carta es que iba a pasar tiempo en Corinto. Iba a pasar, no iba a ser una visita corta, sino una visita larga, extendida, y sin embargo no había ido. Y por lo tanto, los primeros 7 capítulos Pablo está explicando por qué no ha ido, no los ha visitado todavía. Luego después, en los capítulos 8 y 9, Pablo está explicando un poco sobre esta ofrenda. Y ese va a ser el tema que vamos a ver hoy. Y finalmente veremos en la última parte de la carta, Pablo escribe sobre ese ataque de unos que habían venido contra él, un poco despreciando a Pablo, y Pablo trata muy claramente este asunto en la iglesia. Ahora, os he dicho que hoy vamos a hablar de la ofrenda, y en el momento que dices, sí, el pastor va a predicar de la ofrenda, más de uno empieza a agarrar lo que es la cartera, dice, va a empezar a pedir dinero, ¿no? Recuerdo una vez visité una iglesia, pues una iglesia de una etnia aquí local, y estaba en esa iglesia y bueno, el pastor hizo una cosa curiosa. Dice, vamos a orar. Y hizo un gesto a un hombre grande que estaba en la primera fila, le hizo el gesto, el hombre se levantó, se fue al cuadro eléctrico y quitó todos los automáticos, dejándonos en la oscuridad completa. Y ahí, una vez en la oscuridad, se puso a orar el pastor, y cuando terminó de orar, pues se encendieron todas las luces, y digo, mira, en nuestra iglesia cerramos los ojos, que es un poco más fácil, sinceramente, pero me entró por la mente el pensamiento, ¿y si levantan la ofrenda mientras tienen todas las luces apagadas? Yo, sinceramente, tenía las manos sobre los bolsillos en ese momento, por si acaso, ¿no? Pero, tristemente, hay iglesias que tienen fama cuando llega el tema ese de la ofrenda. Yo puse aquí una imagen de... Adriel, si me ayudas, una imagen de un predicador que igual algunos lo reconocéis, pero él predicó este mensaje, el poder de lo que ofrecemos a Dios. Y básicamente el punto de su mensaje es que una ofrenda sacrificada o sacrificial, ese pensamiento, ¿no?, puede activar bendiciones financieras y espirituales por parte de Dios. ¿Estáis entendiendo lo que está diciendo? Si tú das ofrenda, pero espera, no cualquier ofrenda, tiene que ser un sacrificio. Igual para ti, que tienes mucho dinero, a ti no te duele dar una ofrenda de 100 euros. Tú tienes que dar mucho más, tienes que dar hasta que duela. Y cuando tú des una ofrenda grande, tú estás como si fuera un videojuego abriendo un nuevo nivel. Y así, de esta forma, Dios activa bendiciones para contigo porque tú has dado ofrendas. Ahora, si sentimos que esto es normal decir eso, revelamos que no conocemos lo que dice la Biblia. Y va a ser curioso contrastar lo que está haciendo Pablo en este pasaje con este tipo de predicación que fácilmente podemos escuchar en YouTube, en otros sitios en Internet. ¿Qué hace Pablo en cuanto a la ofrenda? Bueno, Pablo, en cuanto a la ofrenda, va a hablar en términos totalmente diferentes. La palabra que va a predominar en este pasaje es la palabra gracia. Y vamos a ver que va a usar la palabra gracia 10 veces en los capítulos 8 y 9. ¿Qué es la gracia? Bueno, siempre contestamos que la gracia es un favor no merecido. Y normalmente pensamos en lo que
Dios hizo cuando envió a su Hijo. Esta es la gracia de Dios. Pero Pablo aquí está utilizando esta palabra, en la mayoría de los casos, para hablar de lo que hace un cristiano a favor de otra persona. Esa es la gracia que él tiene en mente. Él está hablando de esta obra de gracia y lo que está diciendo es que los corintios estaban dispuestos a enviar una ofrenda importante para los hermanos que tenían necesidad en Judea. Y vemos como Pablo una y otra vez habla de esta ofrenda y no lo hace como, bueno, si tú inviertes en Dios, Dios te invierte en ti. Como si tú quieres ser rico, tú tienes que darle a Dios dinero y Dios después te devuelve mucho más de lo que tú le has dado. No lo pone en términos egoístas, lo pone en términos de gracia. Y esto es importante, guardad el pensamiento, volveremos a este pensamiento. En toda esta carta, hasta ahora, hemos estado viendo ese tema del ánimo, ese pensamiento de que Dios nos consuela con consolación para que nosotros también podamos consolar a otros. Y hemos visto que Dios tiene muchas formas de darnos consolación. Pero hoy vamos a ver otra forma más que el Señor tiene para consolarnos. Lo he puesto aquí. Dios muchas veces nos anima, nos consuela por medio de la obediencia de otros cristianos. Qué interesante el pensamiento. Cuando los corintios de su ofrenda mandaban, no solamente para las necesidades de su iglesia, sino para las necesidades de los hermanos que nunca iban a conocer en persona. Esa gracia, esa obediencia, ¿cómo pensáis que llegaba al otro lado a los hermanos que estaban en Judea? Como una jarra de agua fría, agua fresca. Eso es una consolación. Ellos estaban pasando por un momento malo y de repente llega una ofrenda. ¿De quién? ¿De Corinto? Corinto tenía mala fama, como hemos comentado. Y sin embargo, Dios había salvado a personas en esta ciudad y estas personas enviaban ofrendas para los hermanos. Qué bendición que el Señor sigue consolándonos de esta forma. Hoy no tenemos suerte con esto, así que, Adrián, no te puedes quedar dormido hoy. Te toca ser mis manos hoy. No sé, no. Bien, pues tenemos hasta ahora 5 formas que el Señor nos consuela, que hemos visto a lo largo de estos capítulos en Corintios, a veces con una intervención inesperada en una situación difícil, a veces con sus promesas de presencia y de estar con nosotros, a veces por el perdón de pecados, y ese, como hemos dicho, es el consuelo más grande que tenemos. El fruto del arrepentimiento y una vida transformada, eso es un gran consuelo que el Señor puede transformar nuestras vidas, y hoy entramos en esta obediencia hacia otras personas en su necesidad. Bien, vamos a entrar en el tema. El pasaje es difícil porque no hay una estructura clara en el pasaje que nos permite sencillamente hacer un bosquejo limpio y fácil. Así que lo que estoy haciendo hoy, y vais a ver que estoy tomando de diferentes versículos porque estoy de alguna forma intentando presentar toda la riqueza de lo que Pablo nos presenta aquí. Empiezo con ese primer punto que es lo que es el ministerio que tiene que ver con esta ofrenda. Y notamos que Pablo empieza primeramente hablando de sí mismo. Empieza hablando de su parte en esta ofrenda. Y aunque Pablo no lo dice claramente, parece que Pablo es bastante realmente lo que es la voz que empezó todo ese empuje para ayudar a los hermanos que estaban en Judea. Parece que Pablo es realmente la fuerza detrás. Y sin embargo, Pablo tiene mucho cuidado cuando habla con los corintios para decirles, esto no es por imposición. Yo no he venido aquí mandando. No he venido aquí para intentar obligar a todo el mundo a hacer algo. Notamos que Pablo no usa ese arma
de intentar hacer que la gente se sienta mal. Hombre, una vez más, si hemos escuchado algo de sermones en internet, es fácil que hayamos escuchado alguna vez, pues uno que empieza a hablar de que tú tienes mucho y otros tienen poco, y te hacen empezar a sentir culpable, sentir mal, luego después te empiezan a poner culpa. Si tú no mandas y a estas personas algo les pasa, y la gente a veces es una manipulación de las personas para que las personas al final actúen, pongan dinero en la ofrenda, pero Pablo tiene una perspectiva totalmente diferente. La perspectiva de Pablo es que no es por imposición realmente, esto tiene que nacer del corazón. Eso tiene que ser algo que el Señor hace en la vida de cada uno. Así que Pablo empieza y realmente está retomando el pensamiento de lo que él había empezado en el capítulo 16 de la primera carta. Si volvéis atrás unas páginas, veis que allí Pablo había hablado algo de esta ofrenda y dice así en el versículo 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Si conocemos el libro de Gálatas, esas son las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Interesante, Pablo se distancia un poco de esto de recoger ofrendas. Pablo no quería estar ya en medio de esto como siempre intentando sacar dinero, hablando del dinero, tenéis que dar más. Pablo dice, no, eso es muy sencillo. Cada uno, cuando llegue el primer día de la semana, el día domingo, cada uno debe apartar ¿qué? Interesante, Pablo no empieza con una cantidad. Tienes que apartar por lo menos 100 euros todos los domingos. Pablo no empieza ni con un porcentaje. Pablo empieza hablando de algo según haya prosperado. Ahora, una cosa importante que debemos recordar. Una cosa es dar ofrendas en la iglesia para sustentar el ministerio de la iglesia. Y otra cosa es dar ofrendas extras para ayudar con otros asuntos, en este caso, para ayudar a hermanos con necesidad. Cuidado, las dos cosas son importantes. No debemos olvidar de que para tener una iglesia hace falta dinero, hace falta apoyo para que podamos tener la iglesia. Pero qué bonito es sentir que no solamente aportamos para la iglesia, sino también aportamos según haya bendecido Dios para también otras necesidades. Y aquí tenemos un pensamiento de que hay una disposición de corazón para colaborar en el ministerio local, pero también en necesidades que nosotros conocemos. Pablo empieza con ese ministerio. ¿Y a dónde va? Pues él continúa y habla de Tito. No es una sorpresa, porque si recordamos a lo largo de toda esta epístola a los Corintios, esta segunda, Pablo sigue hablando de Tito. Tito es un personaje que en el momento que menos esperas, salta Tito otra vez. Y ahí vemos este personaje. Pablo había enviado a Tito para llevar esta carta severa. Tito había vuelto, no había vuelto al sitio donde Pablo había quedado con él, pero Pablo y Tito se encuentran más adelante en Macedonia, en Filipo, y Tito ahora será enviado otra vez a Corinto para ayudar a recoger esta ofrenda. Una vez más, el propósito de Pablo es recoger la ofrenda para que cuando Pablo llegue no tenga que moverse en asuntos cotidianos así, puede sencillamente gozar de la relación con los corintios y predicar la palabra a ellos y no estar ahí, oye, ¿quién prometió? ¿Quién no ha dado todavía? Todo el mundo ha dado, vale, vamos a enviar la ofrenda. Así que tenemos el ministerio de Tito, que es interesante. Pablo dice, yo lo envié a Tito. O sea, Tito fue enviado por Pablo, pero Pablo dice, pero ojo, Tito quería ir. O sea, lo hemos enviado, pero es que Tito iba de todas formas. Él
os quiere a vosotros en Corinto y por lo tanto está dispuesto a ir para llevar a cabo este ministerio. Y luego es curioso notar que Pablo continúa y empieza a hablar de los hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Bueno, no sé, pero por algún motivo Pablo no los nombra. Dice sencillamente, y los hermanos. Y es curioso porque uno de los hermanos dice, al que es conocido por todas las iglesias, y nosotros decimos, sí, pero no es conocido por nosotros, dinos su nombre. Y si quieres buscar, pues puedes leer en los comentarios, y hay algunos que proponen que es Lucas, que Lucas, por cierto, viajaba con Pablo, y por lo tanto, quizás Lucas es ese hermano conocido por las iglesias por predicar el evangelio. Lucas estaba en estos momentos recopilando su evangelio y quizás ya compartiendo ese evangelio que estaba recopilando. Otros dicen, no, no era Lucas, tendría que haber sido Tíquico o Epafrodito, y sinceramente puedes poner el nombre que quieras. Seguro que encontrarás que hay alguien que argumente que es este, pero sinceramente no importa. Y tengo la sensación de que incluso Pablo no da el nombre porque lo importante aquí no es el hermano que sea, sino que Pablo está diciendo, somos muchos los que colaboramos, los que estamos juntos. Bien, vamos a avanzar en nuestro pensamiento para hablar un poco de los resultados de esta ofrenda. Pablo está recogiendo una ofrenda y si pudiéramos preguntar, Pablo, ¿por qué? ¿Por qué está recogiendo una ofrenda? ¿Qué importancia tiene que en Corinto estos hermanos aporten dinero para personas que nunca van a conocer en la vida? Bueno, Pablo nos da dos contestaciones en este pasaje. Primeramente, la primera contestación es la más obvia. La primera contestación es, estoy recogiendo esta ofrenda para suplir la necesidad física de los hermanos. Nos dice que hubo hambre, igual había una sequía, no habían podido tener cosecha este año y los hermanos estaban pasando por momentos verdaderamente difíciles. No tenían mucho para poner sobre la mesa y por lo tanto, los corintios, que Corinto era una ciudad muy rica, una ciudad con mucho negocio, mucho dinero pasaba por las manos de los corintios y por lo tanto ellos enviaban de lo que sobraba para poder suplir lo que faltaba en Jerusalén. Eso está claro. Un propósito de ayudar a una persona es para ayudar con las necesidades físicas de estas personas. Pero Pablo va más allá y dice, pero eso no es todo lo que está pasando aquí. Hay algo mucho más importante aún aquí. Habla del testimonio de los corintios para la gloria de Dios. Pablo dice, cuando vosotros dais ofrendas, es que se extiende la voz de lo que Dios está haciendo en Corinto. Corinto era una ciudad que, como hemos dicho varias veces, tenía mala fama. Si volvemos al Antiguo Testamento y hablamos de una ciudad como Sodoma o Gomorra, son ciudades que sus nombres son sinónimos con el pecado. Y para muchos, en los días de Pablo, Corinto era así. Era una ciudad donde pensabas, ¿qué hace un cristiano en Corinto? Y hasta el día de hoy. Recuerdo que cuando Maribel y yo visitamos Corinto, hicimos lo que se suele hacer en un sitio de turismo, ¿no? Entramos en una tienda de souvenir y rápidamente volvimos a salir de la tienda. Era vergonzoso lo que tenían en la tienda de souvenir. Eran piezas basadas en las piezas descubiertas por la arqueología. Era una ciudad donde se practicaba todo tipo de placer sensual y lo celebraban. Los corintios tenían fama por eso. Y sin embargo, cuando escuchabas de la iglesia que está en Corinto y ves que estos hermanos están enviando dinero para hermanos que no conocen en la vida, dices, qué bonito lo que Dios hace.
es que Dios realmente transforma vidas. Si Él puede transformar vidas en Corinto, Él puede transformar vidas en Petrer o en Elda o en cualquier sitio que nosotros estemos. Así que Pablo habla de esta gloria de Dios una y otra vez. He puesto aquí el 8, 1 al 5, aunque realmente ahí él está un poco hablando de los de Macedonia. Estos son los de Filipo. Y está diciendo, mira lo que Dios ha hecho en ellos. Ellos han dado según sus fuerzas. Y luego Pablo es como que recapacita un momento y dice, no, más allá de sus fuerzas. O sea, han dado de manera sacrificial al Señor. Y dice, realmente es que nos vinieron rogando que los dejáramos participar en esta ofrenda. Como que Pablo había dicho, hermanos, ya está, habéis dado suficiente ya. Y viene y dice, no, queremos dar más. Y dice, ese testimonio de los de Filipo es un testimonio para la gloria de Dios y Dios está haciendo lo mismo en Corinto. Otros están escuchando de los de Corinto, de cómo ellos también entregaban y están dando gloria a Dios. Pero con todo esto llegamos a lo más importante de lo que yo quiero ver en este pasaje y esto es realmente ver cómo es esta ofrenda, cómo Pablo presenta esta ofrenda que, como os he dicho antes, él lo presenta como la gracia, como mostrar gracia. Y voy a empezar primeramente con la actitud. ¿Cuál es la actitud en cuanto a la ofrenda? Lo vemos aquí en el capítulo 9, el versículo 7, Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Empezamos con ese pensamiento que refleja un poco el capítulo 16 de la primera carta, que cuando llegue el primer día, que cada uno venga y que cada uno dé según haya sido prosperado. Y aquí Pablo dice, vale, cada uno debe proponer en su corazón lo que quiere dar. Es interesante. Un pastor no determina lo que debe dar un cristiano. Otro cristiano no debe determinar lo que da un cristiano. Eso no es una competición. Eso no es, mira cuánto estoy dando yo, doy más que otros, y para que otros digan, no, yo quiero dar más. Esto ocurrió en la iglesia primitiva. Si estamos leyendo en Hechos, leemos la historia de Ananías y Zafira. ¿Recordáis estos nombres? Llegó Bernabé, que tenía una propiedad, una heredad en Chipre. Y él vende esta heredad y toma el dinero y lo entrega ahí en los pies de los apóstoles. Pues otros ven esto y seguramente había los que directamente glorificaban a Dios. Qué bonito es ver que este hombre dice, mira, me sobra ese terreno, no estoy haciendo nada con este terreno, por lo tanto, lo vendo y lo doy al Señor y que sea de bendición para otros hermanos. Pero había algunos que tenían esta mentalidad de competición, de intentar sobresalir. Y Ananías vuelve a casa este día y le dice a su esposa, cariño, vamos a vender algo y vamos a traerlo como si fuera una ofrenda. Dice, wow, es un sacrificio muy grande para nosotros. Igual no podemos hacer lo que hizo Bernabé. Dice, bueno, vamos a venderlo en esta cifra, pero vamos a quedarnos una parte y vamos a entregar el resto, pero vamos a decirles que hemos entregado todo. Tenemos esta historia de cómo llegaron ahí ante la iglesia, fardando de haber vendido y haber dado todo ante el Señor. Y Pedro le mira y dice, ¿por qué has querido mentir al Espíritu Santo? ¿Por qué quieres intentar engañar a Dios? Al hombre tú puedes engañar, pero ¿tú crees que puedes engañar a Dios? Nos dice que Ananías cayó muerto en ese momento. Y cuando entró su esposa, le preguntó Pedro, ¿vendiste la propiedad en esta cifra? Tenía oportunidad ella para decir, bueno, en esta cifra no, lo vendimos realmente en más. Pero bueno,
¿Por qué? Pero ella siguió con la mentira y cayó muerta en ese mismo instante. ¿Sabes que si la iglesia hubiera estado prestando atención a lo que había enseñado Jesús, no habría pasado esto? ¿Cómo enseñó Jesús en Mateo capítulo 6 sobre la ofrenda? ¿Cómo debemos dar la ofrenda? No como los fariseos. Nos dice que los fariseos tocaban trompeta antes de dar la ofrenda. Qué bonito sería ahí presenciar este momento. Llega un fariseo al templo y mira al músico al lado. Y ahí todo el mundo mirándole empieza a sacar monedas de oro y hacer caer esa moneda para que todo el mundo escuchara. ¡Wow! ¿Cuánto ha puesto él? Y el Señor dice, no, 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 no. Cuando des, que no sepa la mano izquierda lo que da la mano derecha. Recuerdo de pequeño, cuando se pasaba la cesta, en mi iglesia se pasaba la cesta, y mi padre siempre preparaba el dinero en la mano y lo tenía en la mano, y cuando venía la cesta ponía la mano así, y claro, un niño, eso despierta la curiosidad. Yo quería saber lo que había puesto mi padre. Y recuerdo una vez que venía la cesta en esa dirección, entonces mi padre puso, y claro, yo abrí el billete para ver lo que era. Bueno, no recuerdo mucho más de lo que pasó ese día. No, es broma. Mi padre me dijo, ¿por qué has hecho eso? No tienes que mirar esto. Pero esa es la práctica que Jesús propuso. Y es lo que debemos hacer en la iglesia. ¿Por qué? Porque realmente cada uno debe proponer en su corazón y dar ¿ante quién? Ante Dios. Si nadie sabe lo que tú has dado, mejor. Dios lo sabe y es suficiente. Dice Pablo que cada uno propone en su corazón y luego después, no con tristeza ni por necesidad. Eso me habla de que no hay una presión. O sea, yo le hago sentir mal si no pones algo en la ofrenda. No por necesidad. De aquí no sale nadie hasta que todo el mundo haya puesto algo en la caja. Eso no es la actitud. Más bien, debemos dejar que Dios haga la obra en el corazón de cada uno. Y finalmente dice, porque Dios ama al dador alegre. Dios quiere que demos y que no vayamos tristes. ¡Wow! ¿Cuánto he puesto en la ofrenda? ¡Qué madre mía! No sé lo que voy a hacer, sino que gozosos. ¿Por qué? Porque hemos actuado conforme a la voluntad de Dios. Hemos dado al Señor algo que realmente es de alabanza. Y eso me lleva al siguiente punto. No solamente habla de la actitud, sino habla de la motivación. Qué bonito este pensamiento aquí. Dice el versículo del... A ver si lo digo bien. El versículo 9 del capítulo 8, Pablo de repente dice así, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Eso es una expresión clásica de Pablo del Evangelio. Si recordáis las palabras de Filipenses, el capítulo 2, Pablo desarrolla este pensamiento mediante lo que creemos que a lo mejor había sido un himno en la iglesia primitiva. Ese pensamiento de que Cristo, estando en el cielo, a la diestra del Padre, teniendo todo, no se quedó con eso como cosa a que aferrarse, sino más bien lo entregó todo. Y Cristo bajó de la gloria del cielo para ser hecho un ser humano. Y estando, y eso ya es mucho, ¿no? Estando en condición de hombre, se humilló aún más y se hizo obediente hasta la muerte. Ese pensamiento de que Cristo murió en la cruz. ¿Por qué? No tenía necesidad de morir. Cristo estaba eternamente a la diestra de su Padre. No tenía a nadie que le sacara de allí, sino que Él voluntariamente se hizo pobre por nosotros. Sufrió el castigo de nuestros pecados sobre la cruz para que nosotros, siendo pobres, fuésemos enriquecidos en Él.
Me encanta ese resumen del Evangelio. Tienes un versículo y es el resumen del Evangelio. Uno que era rico se hizo pobre para que nosotros, que somos pobres, seamos enriquecidos. ¿Por qué es la motivación? Pensadlo. ¿Qué hemos recibido de Dios? ¿Qué no hemos recibido de Dios? Esa es la gran pregunta que Pablo hace a los Corintios en la primera carta. Es que Dios nos ha dado todo lo que tenemos viene de Dios, pero por encima de todo lo que nos ha dado en cuanto a los talentos, en la familia, toda esta vida, el trabajo, nuestra salud, todo esto, aparte de esto, Dios nos ha enviado a su Hijo unigénito. Si Dios ha abierto los tesoros del cielo para darnos lo más preciado que existe, ¿por qué tenemos el dinero nuestro tan agarrado que no lo queremos soltar? Ese es el pensamiento. Y Pablo, por si se nos olvida, vuelve a este pensamiento al final del pasaje. En el último versículo del capítulo 9 dice así: gracias a Dios por su don inefable. Está un poco, no sé, es una expresión de repente que cae al final del capítulo y sinceramente si no estás en el contexto de ver lo que él ha dicho en el 8, casi no se conecta con el pensamiento, pero el pensamiento es claro. Dios nos ha dado un regalo que no tiene descripción, no tiene precio. Y si Dios nos ha dado eso, lo lógico, lo razonable es que nosotros tomemos nuestras posesiones y las tengamos con la mano abierta, siempre dispuestos a que Dios use cualquier cosa que es nuestra. Nuestra tendencia es intentar tener dos compartimentos, ¿no? Lo que podemos dar a Dios y lo nuestro, y queremos proteger lo nuestro, pero Pablo dice, no, es que pertenecemos a Dios en alma y cuerpo. Deberíamos estar a la disposición de Dios. Pablo continúa y no solamente habla de la motivación, sino de la confianza. Y eso es un punto importante, porque si yo suelto lo mío, si yo doy de lo mío, y si luego yo tengo necesidad, y si yo doy y luego el día de mañana de repente pasa algo y tengo necesidad. Bueno, es importante que, una vez más, volviendo al principio, que cada uno dé como propone en su corazón y que no demos porque otros piensan que sí o para intentar quedar bien. Pero hay una confianza aquí que dice, yo voy a confiar en el Señor. Voy a dar lo que el Señor ha puesto en mi corazón y voy a confiar en el Señor. Pablo aquí cita del Antiguo Testamento y hay varias citas en este contexto. Él cita en un contexto hablando del maná, diciendo, mira, cuando recogían el maná, nadie tenía de más y nadie tenía de menos. O sea, cada uno tenía lo que necesitaba. Y él decía, Dios sigue haciendo lo mismo. Si Dios ha permitido que tengas extra, pues ¿por qué no ayudas a uno que tiene necesidad? Y así nadie falta, ni hay nadie que no sepa qué hacer con el dinero. Hay igualdad. Ese pensamiento está allí. Luego después también, más adelante cita de Isaías, ese pensamiento que Dios es el que da crecimiento cuando tú plantas. Dios es el que da pan al que come. Y Pablo dice, mira, Dios puede multiplicar vuestra semilla. Ahora, hay que tener cuidado con este pasaje, porque este es el pasaje que muchos quieren usar para decir, si necesitas dinero, tienes poco dinero, dale a Dios todo lo que tengas y Dios te lo devuelve con intereses y así vas a tener más dinero. Tristemente hay personas que han creído que estaban haciendo lo correcto, pero realmente lo que estaban haciendo era usar a Dios como si fuese un banco. Los bancos han cambiado mucho en España. Yo recuerdo el día en que
te decían, si abres una cuenta en este banco, te regalamos tele, o te regalamos la vajilla, o te regalamos el último aparato de cocina que todo el mundo quería en ese momento. Hoy por hoy los bancos ni te dan intereses. Pero bueno, ese momento, igual volvemos a ese momento, pero hay algunos que tratan a Dios como si fuese el banco. Voy a dar dinero a Dios. ¿Por qué? ¿Porque amas a Dios? ¿Porque ves que hay necesidad? No, porque quiero que me devuelva y que me devuelva con intereses. Pablo aquí habla no de un retorno material sobre nuestra ofrenda, sino un retorno espiritual. Y es algo curiosísimo. Pablo dice, mira, cuando vosotros dais esta ofrenda, vais a suplir las necesidades de los hermanos en Judea, pero va a pasar algo precioso. Ellos van a orar por vosotros. Va a haber ese cuerpo de Cristo en que hay vínculos que conectan hermanos en Corinto con hermanos en Jerusalén. Y esto es lo que Dios está haciendo. Esto es lo que trae gloria a Dios. Ese pensamiento de que doy y el Señor me bendice. ¿Me hago rico? No. Bueno, a lo mejor sí. Podría ser que el Señor te haga rico, pero eso no es el asunto. El asunto es que Dios te llena. ¿Sabes que teniendo menos puedes estar más feliz? ¿Has descubierto esto? Si no lo has descubierto, te animo a investigar esto, porque qué bonito es sentir más feliz incluso teniendo menos, sabiendo que estás usando lo que Dios te ha dado para su gloria. Bueno, vamos a ir concluyendo. El último punto tiene que ver con la administración. Se debe dar donde haya sabia administración. Pablo envía a los hermanos por delante para preparar la ofrenda, pero sabes que Pablo ni va a llegar para embolsar esta ofrenda. Y tristemente eso es lo que ha pasado con muchos predicadores que tienen miles de personas por internet. Tristemente, ellos te hablan mucho de dar ofrendas a Dios, pero al final la ofrenda viene a parar a su bolsillo. Estaba leyendo del hombre que puse su foto al principio y él cobraba $60,000 por cada sermón que predicaba. Me hizo pensar, ¿cuántos sermones he predicado? Porque las sillas iban desde $50 para las sillas que estaban en la última fila hasta una cifra como, no sé, era miles de dólares para los que estaban en primera fila. Pablo dice, mira, ese dinero se va a entregar a los hermanos que han puesto las iglesias y ellos van a llevar este dinero. Pablo se lava las manos del dinero y dice, yo no estoy aquí para cobrar dinero. Es importante que nosotros demos dinero y que haya transparencia y claridad en cuanto a lo que está pasando con el dinero. Bueno, hermanos, os quiero comentar que este pasaje lo hemos intentado poner en práctica siempre aquí en la iglesia. El hecho de tener una caja para la ofrenda está ahí precisamente para que cada uno ponga conforme a lo que Dios ha puesto en su corazón. Y espero que cada hermano que se acerque a la caja y que ponga dinero, lo haga con alegría en su corazón. Que sepáis que el dinero que está en esta caja no pasa por las manos de una persona que se queda con una parte. Ese dinero, con transparencia, se usa para el ministerio de la obra. Y de alguna forma hemos intentado poner en práctica todo lo que hemos hablado aquí en este pasaje. Pero quiero terminar con otro pensamiento en esta mañana. Primeramente, hemos hablado de esa riqueza de Dios que Él ha dado a su Hijo. Su propio Hijo se hizo pobre para que nosotros fuésemos hechos ricos en Él. La pregunta es, ¿qué has hecho tú con la riqueza espiritual de Cristo? ¿Te imaginas que te llega en el buzón mañana una carta que dice, has ganado el sorteo
Y dices, pero ni he entrado en el sorteo. Bueno, yo seguramente si me llega esta carta la tiro a la basura antes de leerla, porque siempre te hablan de eso, pero ¿te imaginas que sea verdad? Y te ha tocado miles o millones. Pero dices, no lo necesito. Y lo tiras a la basura. ¡Qué triste! ¡Qué pérdida! Y sin embargo, ¿cuánta gente tira a la basura la riqueza de Cristo todos los días? El Hijo de Dios se hizo pobre para que tú experimentaras una relación real con Dios. Y gente dice, no lo necesito, y lo tiran. Este pasaje me vuelve a recordar la base de todo es lo que Dios ha hecho por nosotros. Si estás escuchando estas palabras y nunca has recibido ese tesoro, no salgas de este sitio sin preguntar sobre cómo puedes tú recibir, ser beneficiario de la más grande riqueza que existe sobre la faz de la tierra. Paz para con Dios. Esa paz que no solamente es para estos momentos, sino que afecta toda la eternidad. Por eso es tan importante. Pero quiero continuar con la siguiente pregunta. Si Dios es glorificado cuando su pueblo usa los recursos que les han sido dados para la gloria de Dios, ¿qué estás haciendo tú con los recursos que Dios te ha dado? Y una vez más, no estoy hablando de que, voy a predicar este sermón porque últimamente han entrado pocas ofrendas en la caja. Por la gracia de Dios, en esta iglesia nunca hemos pedido dinero y nunca nos ha faltado dinero. No lo digo porque tenemos necesidad, lo digo porque qué bonito es saber que pertenecemos a Dios. Y lo demostramos no solamente con nuestras palabras, que eso es fácil, sino incluso en nuestro bolsillo, diciendo, yo pertenezco a Dios. Mi cartera pertenece a Dios. Mis tarjetas pertenecen a Dios. Estoy dispuesto a usar lo que Dios me ha dado a mí para bendecir, ayudar a otros que tienen necesidad. Espero que así sea en vuestras vidas. Padre, doy gracias por tu palabra. Y Señor, te doy gracias por cómo sigues poniendo en corazones, no solamente de los de Macedonia, o los de Acaya, los de Corinto, sino también los de Elda, Petrer, sigues poniendo en nuestro corazón de darte gloria de esta forma, de participar de esta gracia, tal como hemos recibido de ti, te damos a ti, y que podemos ser de bendición a nuestros hermanos. Pido, Padre, que sigas obrando en nosotros. Abre nuestros ojos para que veamos necesidades y que podamos ser de ayuda y bendición a los que están en nuestro alrededor, que tienen necesidad. Y no solamente para suplir físicamente las necesidades, sino para que demos testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.